Bueno, un saludo a todos, bueno, los que pudieron llegar, son bienvenidos, los que no han podido llegar, igual un abrazo fraterno, sabemos que algunos han tenido más dificultades, el Bastián estaba incomunicado, no es que haya tenido una gran problema en su casa, pero no se podía comunicar y no podía venir hoy día, también por quienes a lo mejor tuvieron alguna dificultad más. No sabemos quién realmente puede haber pasado algo más en sus casas, pero igual estamos acá sin electricidad y sin ascensor, así que subir 22 pisos, no, el ascensor está, pudimos subir en el ascensor, pero no tenemos electricidad, así que hoy día vamos a hacer el estudio bíblico de esta forma. Vamos a orar y vamos a ir al estudio. Padre, damos gracias, Señor, por estar acá, por poder congregarnos, Señor. Te damos gracias también porque como creyentes debemos confiar en ti y debemos ser hombres y mujeres que estén dispuestos a servirte. Sobre todo en un tiempo tan conflictivo, un tiempo tan confuso como el que nos tocó vivir. No hay confusión para quien cree en ti y tampoco debiera haber temor. Cuando caminamos en fe, en obediencia, no debiera haber temor, Señor. Yo te ruego por todos los que pueden tener temor, te ruego también por las depresiones, te ruego especialmente por Paula, que me comentó que ella está sufriendo una depresión. Rogamos para que tú la cuides, ella es la única en su casa que es cristiana. Señor, sus hijos son católicos y te pedimos que ellos también puedan de alguna manera ser ministrados ahí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el título hoy es Liderazgo por influencia. Nosotros tenemos como Santiago Macanay, tenemos 3 tips, que la otra vez se los pregunté a alguien y se equivocó con uno y a mí se me olvidó también. Pero los 3 tips son, uno es liderazgo por influencia, el segundo es flexible para no quebrarse, y lo que ustedes están viendo acá es una representación de ser flexible para no quebrarse. O sea, nosotros no dependemos de nada más que de Dios en todo lo que hacemos. Creemos que Dios nos puede usar de todas formas y nos gustaría tener muchas cosas como equipos e instalaciones, pero no es un impedimento el no tenerla. Tercero, gracia sobre gracia, que es uno de los distintivos de Calvary Chapel. Recuerden que Chuck comenzó su ministerio con los hippies en un tiempo que los hippies eran considerados poco menos que lo peor que existía. O sea, de hecho muchos cristianos pensaban que los hippies no podían convertirse. Han escuchado, y una vez escuché en un matrimonio, fui invitado a un matrimonio de unas personas cristianas. Y una persona de ahí me hizo una pregunta acerca de que él pensaba que hay ciertas cosas que Dios no las perdona. Pero Dios perdona todo, y lo que Dios, el hombre se condena a sí mismo por el rechazo a Jesucristo. Esa es la condenación, porque no hay pecado que Dios no perdone. Esto es bien importante porque nosotros todos venimos, queramos o no queramos, tenemos influencia del catolicismo. Incluso los evangélicos tienen influencia del catolicismo porque es la cultura imperante. Entonces hay muchos conceptos de cosas, del sacrificio y cosas así que están dentro sin darnos cuenta. Y tenemos ahora un nuevo tip que es Cristo al centro. Ese va a ser agregamos ese tip que es Cristo al centro de todo. O sea, somos una iglesia cristocéntrica. Predicamos a Jesucristo, alabamos a Jesucristo, el centro de todo es Jesucristo. Entonces tenemos esa como estructura. Esto es bien importante por lo que voy a ver ahora del capítulo 5, porque cuando uno mira la historia de la iglesia, se va a dar cuenta de que en un principio era simple también en el sentido de que no existía tecnología. O sea, claramente no existía tecnología, o sea, no existía todo lo que tenemos ahora. Pero era simple, pero también había un entendimiento de que el evangelio era una cosa totalmente contracultural a la época,
y que también tenía ciertas cosas que iban en contra de lo que de la forma de la cosmovisión, o sea, de cómo se entendía el mundo. Que ahora lo veo y lo veo en una teología actual que está de moda. Por ejemplo, todas las personas en la antigüedad tenían dioses, todos los pueblos tenían dioses, pero las personas no se rebelaban al status quo, no se rebelaban a las cosas y al sistema, porque los dioses dictaban su forma en que ellos iban a vivir. Por ejemplo, si nacían esclavos, siempre iban a ser esclavos porque los dioses querían que fueran esclavos. Si eran nobles o reyes, los dioses querían que fueran nobles y reyes. Entonces era como un determinismo. Se determina, y esta cosa del determinismo tiene que ver con una teología actual que dice que Dios predestinó a algunos para salvación y a otros para condenación. O sea que no importa lo que pase, Dios eligió a algunos para ser salvos y a otros para no ser salvos. Entonces así vivía la gente, en ese concepto de que había un determinismo, que las personas, imagínate, nacías en una familia de esclavos, vivías toda la vida como esclavo y morías como esclavo, porque los dioses habían determinado eso. Y ese era el concepto, y por eso que había también tanto sufrimiento aceptado. O sea, la gente aceptaba el sufrimiento. O sea, era aceptado que los papás vendieran a los hijos como esclavos. De hecho, entonces cuando nosotros vemos lo que trae el Señor Jesucristo, que es el amor, porque fíjate que hay una cosa que nosotros debemos tener claro, o sea, y que a nosotros nos cuesta mucho, los que somos más de la generación de los 60 y 70, porque nosotros fuimos criados de otra manera. O sea, nosotros nos fuimos criados que nosotros elegíamos todo, como la mayoría de los niños ahora. O sea, es más, si el profesor te pegaba un reglazo, yo recuerdo el primer reglazo lo recibí a los 5 años. Totalmente injusto, porque fue una cosa muy injusta. Y recibí un reglazo en las dos manos, y en la casa tú crees que tú le ibas a decir, oye papá o mamá, el profesor me pegó con la regla en las manos. Bien hecho, te decían, ¿te acuerdas? Y ahora ven para acá y ahora te voy a pegar un coscacho más. Así era en esa época. El concepto era así. Y Dios por medio de Jesucristo intervino con el amor, la esperanza y el perdón. Uno puede decir, oye, pero si esa cosa, el amor y la esperanza, es algo que todos hablan, pero en esa época no existía. ¿Han pensado ustedes en un mundo donde no hay amor real, un amor como entendemos el amor ágape de Dios? Los niños eran vendidos por sus padres, las mujeres eran consideradas de segunda mano y las mujeres no tenían voz ni voto. O sea, de hecho muchos papás vendían al tiro a las mujeres porque decían, ¿para qué me va a servir? Entonces, imagínate, piensen en una cosa, lo que es el amor no era entendido, y la esperanza. ¿Qué esperanza tenía una persona, un niño que a los 5 años lo vendían como esclavo? Entonces, el Señor introdujo estas dos cosas, ¿sí? Esperanza, que es lo que tenemos nosotros, que nos hace ir en medio de las situaciones adversas. Nosotros nos enteramos de que nuestra hija menor tiene que operarse de algo. Chuta, fue una mala noticia, pero oramos y tenemos la esperanza de que todo va a salir bien. O sea, tenemos esa esperanza. Cuando estuvimos orando por Juan también, que tuvo una intervención, que tuvo que estar en la clínica, también nosotros tenemos esa esperanza. La esperanza de que haya un cambio. Ahora, esto es lo interesante. Cuando Jesús dijo, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre, realmente la gente se convirtió. Pero ¿qué pasó después? O sea, te juntas con un grupo de gente donde, mira, esto es muy, muy increíble, donde la gente que se junta no tiene rangos sociales. O sea, puede ser un esclavo con alguien que sea un soldado o un señor. En la antigüedad eso era imposible, pero era imposible. Pero en la iglesia coexistía gente que eran soldados, gente que eran esclavos, gente que eran a lo mejor campesinos, coexistían, tenían una esperanza y tenían una esperanza mutua, y los llamaba el amor de Dios, los unos por los otros. Que esa es la idea también entre nosotros, de aceptarnos con nuestras diferencias, porque a diferencia de las sectas siempre borran la individualidad. Las sectas borran la individualidad y ellos hablan, lo colectivo tiene que ser generalmente
para que quien está en posición de liderazgo tengan el control. Por eso que las sectas toman ciertos versículos bíblicos pero no la enseñan. Las sectas, y en todo cosa sectaria, toda cosa incluso ideológica, si ustedes se dan cuenta, lo que ellos apuntan es eliminar la capacidad de análisis de las cosas. La Biblia te da una capacidad de análisis. Por ejemplo, cuando yo me convertí y de repente por medio de la Biblia me di cuenta, primero que nada, que yo era más malo de lo que pensaba. Y lo segundo que me di cuenta, que yo personas que consideraba casi héroes de mi entorno, me di cuenta que no eran héroes, eran personas de carne y hueso, algunas veces con piel de barro. Me di cuenta que las personas, pues yo en un momento pensé, yo soy el único que miente, me di cuenta que la mayoría de las personas mienten. Es como la cosa política. En la cosa política, todo el tiempo se están descubriendo cosas. Fraude, cosas de dinero, y aunque en alguna posición política sea menos tenga menos adversidad en contra de la Biblia, pero igual hay fraudes, engaños. Y uno piensa, bueno, ¿y que acaso el ser humano no puede por sí mismo tener una moral superior? No puede, simplemente no puede. Entonces nosotros, si yo digo, chuta, mi papá se separó de mi mamá, pero ¿cómo mi papá iba a poder mantener un matrimonio si él nunca conoció de Cristo? Nunca tuvo un familiar que fuera cristiano, es imposible. Porque es el cristianismo el que hace que tú puedas caminar en el amor de Dios, que tú puedas amar como una decisión. Porque nosotros generalmente el amor lo vemos como cariño. O sea, si yo le digo, Felipe, toma, acá está, viejo, un regalo. Felipe va a decir, yo quiero mucho al Jorge, porque además de pegarme en la espalda, siempre me pasa unas 10 luquitas para un café. Me tiene un cariño. El Felipe está diciendo, son mentiras. Pero el amor ágape no tiene que ver con el cariño. El amor ágape es una decisión. Cuando Dios viene a tu vida, tú decides amar a Dios porque Dios es bueno, es santo, es perfecto, es misericordia y es verdad. Y el cariño también pasa dentro de lo que vemos en nuestra sociedad. Muchas de las personas que asaltan, muchas personas que están en situaciones muy extrañas, si tú ves, como que les conté que el último tatuaje que me hice, me lo hizo una mujer, una niña que tenía 23 años, y que ella a los 14 años, imagínate, a los 14 años vivió en la calle 2 años. Yo quedé en otra, o sea, para mí algo muy lejano, una niña de 14 años en una calle me dijo que vio gente inyectarse, acuchillarse, y después yo le dije, bueno, ¿y tú por qué crees que fue eso? Y la respuesta de ella fue esta, por falta de afecto. Por falta de afecto. Significa que alguien que tiene falta de afecto, porque hay hombres que maltratan a sus hijos, mujeres, hay cosas terribles, hay personas drogadictas que queman con cigarros a las guaguitas, a sus propias guaguitas. Esas son realidades que no nos gusta a nosotros reconocer, pero es importante reconocerlas en el sentido que nosotros sabemos que Dios puede cambiar eso. Y uno dice, y uno piensa y dice, esta posición, uno dice, chuta, estas personas, por eso que jóvenes llegan y matan a un niño, la otra vez en un asalto mataron a un niño de 2 años. Imagínate un niño sentado en su silla en el auto, y que alguien está robando a los demás y que antes de irse llega y le dispara a un niño de 2 años. O sea, ¿qué ves tú en eso? ¿Ves en la realidad de la persona? Ahora, si analizara a alguien, un psicólogo vería que también cuando niño a lo mejor fue abusado, le pegaron. Ahora, ¿significa eso que está exento de su responsabilidad? ¿Qué creen ustedes? No, pues no está exento de su responsabilidad. Entonces, cuando nosotros reconocemos que aunque hayamos sufrido, somos culpables por nuestro pecado, es cuando empieza la salvación, primero por medio del arrepentimiento y después la restauración. Restauración de tu vida. Dios va restaurando tu vida, va transformando tu vida, va haciendo de ti otra persona. La palabra de Dios y el Espíritu Santo te empiezan a dar entendimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi papá no era malo en realidad con nosotros. No era malo, un hombre de los años 60, pero yo me acuerdo, una sola vez en mi vida, mi papá me tomó, vivimos como 6 años juntos, me tomó y me tiró para arriba, y después me tomó acá.
me tiró para arriba. Yo estaba feliz, feliz. Y recuerdo que alguna vez, no, porque siempre nos iba a ver, y que alguna vez estábamos conversando en la mesa. Recuerdo que una vez estábamos conversando nosotros teníamos como una enciclopedia con dibujos y estábamos conversando y mi papá dijo que yo era guerrero y que mi hermano era, bueno, mi hermano es lo que es ahora. Pero que nosotros después me tengo que ir, nosotros, no, quédese, uno como niño, pensando que uno va a influir, pensando uno, pero quédese, ¿qué iba a saber uno detrás de eso? Era un niño que quería el afecto del papá, que en ese momento estaba pasando un buen momento y con esa ingenuidad casi de niño, quédese, y nosotros pensamos que lo íbamos a convencer, pues. No, me tengo que ir y se iba. Piensa en esto, Jesús dijo que debemos ser como un niño. Debemos orar como un niño, nosotros no somos ingenuos cuando oramos. No somos ingenuos cuando oramos por las situaciones más complicadas que pueden hacer. No somos ingenuos cuando pensamos, Dios, nadie puede transformar esta situación. Nosotros no somos ingenuos cuando oramos por eso. Entonces cuando nosotros vemos lo que es la iglesia, lo que es el congregarse, lo que es tener comunión, es una cosa pero potente, tremenda, espectacular. Nunca ha existido algo así. Nunca ha existido con los dioses antiguos, ni en la filosofía. Mira, los filósofos, todos los filósofos eran tipos terriblemente engreídos. El filósofo se creía superior a los demás, porque además sabían leer, los otros no sabían ni leer. Pero la escritura te enseña una nueva forma de vida, un nuevo concepto de lo que es la unidad, lo que es el amor, lo que es el amarnos, el desear lo mejor para el hermano. Yo siempre cuando a alguien le va bien o se supera en algo, yo siempre me alegro mucho, porque digo, oh, qué bien, mi hermano le está yendo mejor, o mi hermano le está yendo mejor. Nunca me alegro de las cosas malas que le pasen a los cristianos, porque eso va en contra de lo que la Biblia enseña, y porque decido hacerlo así. Porque como el cariño, cuando no es tan cariño, si una persona te trata mal, te traiciona, te miente, el cariño se pierde porque no existe el cariño. Pero cuando hay el amor de Dios, tú puedes incluso orar por esa persona y no desearle mal. No sé, si se dan cuenta, todo es nuevo. Incluso del Antiguo Testamento, ¿cómo oraba David? Destruye a mi enemigo, que se rompan los dientes, así oraba David. Pero Jesús dijo, oye, ¿escucharon esto? Yo le digo, oren por sus enemigos. Y yo, cuando las primeras veces que tuve los primeros enemigos dentro del mundo del cristiano, tuve que oraba, pero no con un cariño. No sé si me entienden. No oraba con cariño, oraba porque tenía que hacerlo. Decía, Señor, no tengo cariño a esta persona, pero te pido que tengas misericordia de él. Es una forma de entender lo que es esto. Porque Dios escucha. Aunque escucha tu petición, porque tú puedes decir, Señor, yo estoy enojado con esta persona, no la puedo ver. Pero tú puedes orar por esa persona y en algún momento Dios lo va a calmar. Porque no se puede vivir con amargura ni con odio. La Escritura dice, no nos acostemos con amargura, porque ¿sabes lo que es la amargura? Cuando tú la vas acumulando, crea raíces, dice la Escritura. ¿Sabes tú lo que es raíz de amargura? Bueno, te voy a decir porque hay estrés, enfermedades de fibromialgia, dolores de cabeza y todo, porque el estrés de la amargura crea eso incluso físicamente. Yo no creía antes eso, pero es así, porque quedas atrapado en la odiosidad, en el rencor. Y Dios dice, rompe eso. Y yo recuerdo cuando me encontré con mi papá ya cristiano, y él no me conocía en realidad, no me conocía, no tenía ni idea quién era, lo veíamos una vez al mes, pero no tenía idea quién era. Y cuando conversamos y de repente lo veo llorando así, pero como niños, llorando así, se largó a llorar así. Y ahí nos hicimos amigos y eso, cuando a los 25 años fuimos amigos hasta el final. Fuimos amigos y él murió en Cristo. Y lo entendí también, o sea, no juzgué a eso, no juzgué después lo que había pasado, no lo juzgué. Digo, esto fue así y fue así. Nada más, no me quedé ahí en eso. ¿Por qué esta introducción? Porque lo que les voy a hablar acá es precisamente lo que es la influencia de Dios en tu vida y cómo ésta debe influenciar en los demás. ¿Cómo Jesús influenció a sus discípulos? Lo influenció teniendo misericordia, teniendo amor, sanando.
lo influenció también parándose en forma valiente ante el mal y ante la injusticia. No desde un punto de vista político, ante la injusticia humana. Él se paró ahí de frente y dijo, mira, yo he sido enviado de parte de Dios para que se cumpla toda justicia. ¿Y dónde se cumplió toda la justicia en Cristo? En la cruz. ¿Por qué? Por los pecados del hombre. Los pecados del hombre tenían que tener un justo castigo. Pero tenía que ser de un sacrificio puro, perfecto, que no tenía pecado. El único que podía hacer eso es Jesucristo. Entonces no es que los pecados nuestros Dios nos perdonó por forma gratuita. O sea, el que no hayan perdonado nuestros pecados significa la espina, las traiciones, los escupitajos, los golpes. O sea, Dios nos perdona y nos considera a sus hijos, pero nos costó mucho. ¿Han escuchado esa canción que dice, yo no sé, algo que dice algo así como, nunca sabré cuánto costó el precio de salvación? No lo sabemos. ¿Sabes por qué no lo sabemos? No podemos vislumbrar el grado de batalla espiritual que hubo antes de ir y durante la cruz. Recuerdan que Jesús oró, si es posible que pase de mí este cáliz. Y imagínate los demonios. ¿Quién vio las crónicas de Narnia acá? ¿Recuerdan cuando están todos riéndose del león? Yo no soy llorón, pero ahí me cayeron mis lágrimas. Porque eso es lo que quería decir C.S. Lewis. El león se humilla por los que lo traicionan y la burla de los demonios alrededor. Entonces cuando uno entiende eso, wow, tú dices, bueno, ¿quién soy yo para lloriquear tanto? ¿Quién soy yo para lamentarme tanto? ¿Quién soy yo para vivir eternamente enojado con Dios porque las cosas no son como yo quiero? Vamos, dice, mira, capítulo 5, versículo 1. Yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Vamos a terminar hoy día. Dice, yo que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo. O sea, Pedro dice, yo vi sufrir a mi Señor. Yo lo vi, yo fui alguien que observé, que estuve ahí. Y que he participado de la gloria que será revelada. Porque Pedro también vio a Jesucristo revelado. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Estoy con una versión diferente. Versión Reina Valera contemporánea. Sí, es la misma de 60. Sí, mira, ¿sabes? Pero es lo mismo, mira, ¿sabes? Estoy eligiendo esta versión y si se dan cuenta no tengo apuntes porque esta versión refleja muy bien lo que el Señor. Porque ahí dice, yo pues, ¿cómo dice? Es que ya la cambié la versión. Sí, Ya, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Los dos textos. Pedro está diciendo que él fue testigo de los sufrimientos de Cristo y que él pero también él sabe que Jesucristo tuvo una gloria que él vislumbró. ¿Se acuerda cuando Jesús fue glorificado? Y que Pedro quería hacer una enramada. O sea, Dios pudo ver algo de esa gloria. Pero él dice, como anciano que soy, él se identifica como un líder. Cuando habla de anciano está hablando de un diácono, de un pastor o un obispo. Obispo, pastor y alguna vez anciano es lo mismo. Generalmente obispo y pastor es lo mismo, que es el obispo y el pastor es quien supervigila. Quien vigila que es lo que hacemos nosotros. Dios me puso como pastor y yo supervigilo, veo lo que hacen todos ustedes, hacen la obra en diferentes aportes que hacen dentro del estilo de ministerio que tenemos, pero uno está mirando que sea lo que Dios te encomendó a hacer. Pedro dice, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y él hace un llamado a aquellas personas que también son pastores. Este es un llamado al pastorado. Mira, lee tú primero, Philip, ya que estaba a mi lado, lee el versículo 2, en la otra versión. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren,
lo que está diciendo acá Pedro. O sea, esto es una cosa muy importante. O sea, cuando nosotros vemos el oficio del pastor, el pastor es un servidor. Tiene una autoridad, y esa autoridad hay que respetarla, pero el pastor es un servidor. Acá dice, cuiden de la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria. Y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. O sea, tiene que haber un llamado donde el pastor realmente quiera estar al servicio de Dios. No para ser él el centro de todo, no para tener el control de las personas. Nunca fue así. Mira, después dice, no traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Ese versículo, Felipe, ¿lo puedes leer? Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, ¿qué significa enseñorear? Enseñorear significa ser como una especie de tirano que está a la cabeza de algo. Yo veo algunas veces, veo algunos, no sé si son los memes o textos que ponen algunos pastores y que se quejan mucho de que son pastores y que dicen que las personas siempre están esperando que el pastor los llame o se preocupe de ellos y que ellos dicen, por ejemplo, hay uno que sale, yo estoy bien, el pastor, y se ve que está con la pura mano arriba y hundido hasta el cuello con agua. Y eso es real en muchos aspectos, pero acá hay una cosa bien interesante, que nadie obliga a alguien a ser pastor. Es un llamado. Es un llamado. Tiene tiempos muy difíciles. O sea, si a Jesús lo traicionaron, en el camino van a traicionar a algún pastor. Eso es así. Eso es real, lo han pasado todos los pastores. Hay personas que te quieren y personas que no te van a querer nunca. Hay personas que esperan que tú actúes de una manera y hay otras personas que esperan que tú actúes de otra manera, totalmente diferente a la de la otra persona. Entonces están batallando de qué manera actúa. Pero acá hay una cosa que es muy importante que dice Pablo. Dice, de manera voluntaria y con el deseo de servir. O sea, así es como tiene una carga y tiene una responsabilidad, pero también tiene privilegios. Y eso yo se lo escuché decir una vez a Raúl Riz, hace años en un lugar que estaban puros pastores más jóvenes. Y él dijo, estaban hablando de esto y dijo, pero también tiene privilegios. Y tiene privilegios. Claramente Dios no da bendiciones tremendas, pero el punto es este. Hay una comunión, y debe haber una comunión entre creyentes que son parte de la iglesia y el liderazgo. Recuerden lo que dice Efesios acerca del liderazgo. Esto hoy día estamos estudiando algo que es básico en lo que es la iglesia del Señor. Y él mismo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, Pedro era uno de los apóstoles, a otros profetas. Todo esto en un principio fue hecho por profetas porque no estaba escrito. Entonces le llegaba por profecía y lo escribieron. A otros profetas, a otros evangelistas, los que le hablan de Cristo a otras personas, pueden ser a multitudes o en forma personal, es lo mismo. Y a otros pastores y maestros. El pastor debe ser pastor y debe ser maestro. El pastor debe cuidar, debe supervigilar, pero también debe enseñar las escrituras. Cuando en una congregación el pastor no es maestro, van a haber muchos problemas, pero muchos problemas. Cuando en una congregación el pastor solamente es maestro, pero Dios no lo llamó a ser pastor, van a haber más problemas aún. El pastor debe ser maestro. Yo escuchaba muchas veces de personas que enseñaban bien y de repente me decían, no, se enseña bien, pero no es pastor. Y en un principio, ¿a qué se referirá con eso? Ahora lo entiendo muy bien. Hay personas que pueden enseñar bien la escritura, pero no son pastores. Y el pastor debe ser maestro. O sea, un pastor no solamente debe pensar que es el jefe, porque en realidad no es el jefe. No es el jefe. Sino que el pastor debe entender que tiene que tener una comunión a diaria con el Señor Jesucristo y que debe estudiar la Escritura.
O sea, yo estudio la palabra de Dios, lo estudio, o sea, yo estoy estudiando para que vean lo que Dios quiere hacer. Entonces es increíble lo que está diciendo acá acerca de lo que es la iglesia. La iglesia no es la estructura del edificio. ¿Han escuchado ustedes el término cuando dicen vamos al templo? Ujú. El templo no está en el Nuevo Testamento. Y te digo, técnicamente ni siquiera debiéramos ocupar el término templo. Y uno escucha a los hermanos que dicen, no, ahora vamos a ir al templo. Jesús claramente le dijo a la mujer samaritana que el templo éramos nosotros. El templo no existe. La estructura, bueno, ahora hay todo tipo de estructura, pero en un principio eran en forma de cúpula. Que eso también lo copiaron los católicos y después los evangélicos. La iglesia son las personas. Acá cuando se juntaba, cuando dicen, yo os saludo con la iglesia que está en mi casa, imagínate una casa de esa época, ¿cuántas personas habrían? ¿30? ¿40? O nosotros estamos con la iglesia y alguna vez estaban al lado de un río. Pablo fue alguien muy, muy tremendo. Él arrendó en, debería haber anotado, arrendó en Grecia. Arrendó un lugar donde enseñaban filosofía para hacer los estudios bíblicos. Es como que nosotros un día no tuviéramos dónde estar y arrendáramos con los Rosacruces o con la Gnosis. Y arrendáramos un lugar así. Mira, muchos cristianos saben lo que dicen. Hoy, ¿cómo van a arrendar ahí? Si ahí enseñan cosas demoníacas. No tiene nada que ver. El edificio no es el concepto. La iglesia. Cuando la iglesia es flexible, es una iglesia que puede enfrentar todos los eventos que vengan. Cuando se acuerdan cuando empezó la pandemia, bueno, para la gloria de Dios fuimos casi la única iglesia que nos juntábamos igual ahí en el Parque Inés de Suárez. En el Inés de Suárez, ¿te acuerdas? Sí. Íbamos y nos juntábamos igual. O sea, si no hay música, porque la Andrea tiene problemas con las manos, no puede, el chino no pudo venir, cantamos como cantamos. Si no hay, mira, yo siempre he pensado esto. Y yo una vez escuchaba pastores que estaban tan preocupados del sonido, de esto. No es malo, no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo. Señor, si alguna vez nos quiere dar de todo, bienvenido sea. Lo recibimos con cariño. Pero no es, como creyente, no es nuestra fuerza, no es nuestra dependencia. Si tú miras en una iglesia que tiene cosas, la miras con envidia o con enojo, estás mal, porque la iglesia no es eso. La iglesia es lo que estamos acá. Lo que estamos acá somos la iglesia. Y mira lo que dice: cuide la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero hágalo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán de lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle como ejemplo. En la otra versión dice: ustedes a los pastores que están entre la grey. Entre. O sea, ustedes están entre la grey. Ese concepto que se usaba mucho en Calvary cuando empezó, que el pastor no está sobre. ¿Y cómo vemos ahora que muchas veces el pastor está sobre todos? Controlan la vida de las personas, controlan sus decisiones, se creen que tienen el derecho de involucrarse en la vida privada de las personas cuando las personas no le han dado la autorización. Porque esto se trata de eso. O sea, si alguien tiene un problema y me quiere contar a mí, bueno, yo lo escucharé y veré, pero si no me quiere contar, está en su derecho. Porque yo no soy llamado a inmiscuirme en la vida de las personas, ni obligarlas, ni amenazarlas, ni menos echar a correr cosas que son de índole privada. Hay conceptos muy errados. Hay una cuestión que, esto cuando dice, en la otra dice no enseñorearse, ¿cierto, Filipe? Sí. ¿Qué dice? ¿Lo puedes decir? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo señorío. Acá dice, no traten como amos. ¿Saben que la otra vez estaba conversando con alguien y me decía que se había perdido la autoridad del pastor? que eso que era como parte que estaba pasando. Y sí, sin duda que se perdió la autoridad de todo. ¿A quién se respeta ahora? Al profesor, al sacerdote. ¿A quién? A nadie. Pero hay una cosa acerca de esto que va totalmente contracultural. La autoridad espiritual nunca te la da ni una organización ni personas, ni la tomas por ti mismo, te la da Dios. Cuando tú tienes claro que la autoridad te la dio Dios, no vas a ver eso, no lo vas a ver.
no te vas a dar cuenta de eso. A mí no me molesta que me digan Jorge. No necesito repetirle a alguien, yo soy el pastor y ese tipo de cosas. Yo he visto que hay muchas personas, hay muchos que les gusta que le digan pastor y son muy rimbombantes en su cosa, y algunos le dicen pastor, pero veo que no le tienen ningún respeto. Yo prefiero el respeto a que me digan pastor, ¿cierto? Yo recuerdo que una vez en Iquique unos niños, pero terriblemente malcriados, hacían lo que querían, no respetaban ni al papá ni a la mamá, y una vez fueron a nuestra casa y se portaron y yo me puse serio y lo miré feo. Y cuando en una de esas lo salió, lo tomé. ¿Esta es tu casa? Sí, con cara. Y después me tenía un terror el cabrón chico. Un día llegué a la casa y había quebrado era un desastre. Y un día me dijo, no, ya ahora no me van a decir más por el nombre que tenían, ahora me van a decir papá. ¿Y de qué valía si no lo respetaban en nada? O sea que lo tutearon o no lo tutearon, no tenía ninguna relación. Si no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el título, tiene que ver con el respeto que debe haber y con la autoridad. Con la autoridad, y yo recuerdo que en Iquique había un tipo que era endemoniado. Un día estaba en una reunión cuando estábamos empezando. Bueno, el Pato también estuvo cuando estábamos empezando, tuviste que era bien, todo bien, como ahora, más precario que ahora, en las casas. Ahora en realidad estamos bastante cómodos. Y recuerdo que en un estudio así como este, terminó el estudio y se paró, se me acercó, me dijo, hasta luego Jorge. Me dio la mano y nunca más lo vi. Nunca vi que nunca me ha pasado a mí que alguien me haya enfrentado así. Lo he dicho varias veces, que es loco, nunca alguien me ha dicho cosas así en la cara. Me han pelado, hasta el cansancio, pero nunca alguien me ha dicho, oye Jorge, quiero decirte eso. Nunca. Y eso es porque Dios, si te da la autoridad, te va a sostener. Tú no tienes que pararte adelante y decir todo el tiempo, yo soy el pastor acá, o tomar a la gente y retarlo, o a los líderes. Porque si tú estás haciendo eso, claramente es indicio de que el lugar donde estás, a lo mejor no es el lugar donde Dios quiere que estés. Porque Dios o te da la autoridad o no te la da. Es así. Entonces cuando estamos viendo esto que dice, entre la grey, el punto era eso, que los pastores no estaban sobre la gente. No tenían una autoridad espiritual, pero en algún momento empezaron a ponerse como adelante, en algún momento empezaron a usar ropas especiales, en algún momento empezaron a hacer como tarimas, en otro momento más tarimas, y en otro momento los sacerdotes quedaron ahí, la gente abajo. Los nicolaitas cuando empezó el problema era porque eran grupos de poder dentro de la iglesia, porque no existía en un principio ese concepto. No existía. Por eso que nosotros como Santiago Mahanay queremos ser totalmente pegados a las escrituras. Si en la Biblia no existe ese concepto, entonces nosotros no lo tomamos. Ya alguien me podría decir, pero Jorge, los últimos 400 años la iglesia ha funcionado así, con grupos de poder, con denominaciones, con el Papa, con todo eso. Bueno, pero si la Biblia no lo dice, ¿por qué tú lo vas a hacer? Creo que realmente está pasando que Dios está haciendo un mover, pero diferente a esa estructura, porque recuerden unas cosas, todos los grupos de poder en un momento se contaminan. Como alguien dice, dale un poco de poder a alguien que es tranquilito, violita. Dale un poquito de poder. ¿Cómo cambia? Pon en el gobierno a alguien que está diciendo que va a dar su vida por el pueblo. Velo cómo vive después de 2 años. Gracias al pueblo. Es así, las cosas son así. Y dentro del mundo del cristianismo es así. Es así, mire, es así. Muchos ministerios empezaron súper humildes, súper así, muy con pocas cosas. Después se hicieron organizaciones donde hubo poder, dinero. Los luteranos. ¿Cómo están los luteranos ahora? Casándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, a favor del aborto. Los anglicanos, o sea, a favor del aborto. Algunos dicen que ya no existe el cielo. ¿Y por qué? Porque hay grupos de poder. Hay grupos de poder, y cuando hay poder y hay dinero y hay beneficios, los mismos sacerdotes, los curas, siento que todavía tienen alto dinero los curas. ¿Sí? Y lo que dicen que en el Vaticano los curas eran dueños de todo. En España odian a los curas. El otro día estábamos viendo una película de esa época. ¿Y por qué lo odiaban?
Oh, no, abusaron, pero sí, abusaron hasta lo sumo. Y claro, la gente lo odió. Pero acá, ¿cómo veía el pueblo en general? Todo tipo de personas. ¿Cómo veían al pastor? Estaba entre medio de ellos. No se vestía diferente, no hablaba diferente. ¿Ha estado usted en la iglesia donde tú estás hablando con el pastor y cuando tiene que hablar, sale adelante y cambia la voz? ¡Ahora! Es una cosa muy rara. Y además, si son esos que son como que intervienen más y que tú justo que has estado en primera fila y te empieza a mirar, ¡ahora! Imagínate. Y te digo una cosa, y da miedo, porque la persona que no tiene idea dice, ¡oh, este viene con el poder de Dios! Y una vez, me acuerdo que en Iquique, una vez le hice enseñar a uno de los líderes. Y todo el estudio, como no tenía la expertise de estar con más gente, todo el estudio se enfocó en una sola persona. Y yo dije, está mirando a esa persona todo el rato. Y la persona miraba para allá, y a él. Después miraba para allá. Siempre fue entre la Grey. Mira, y no está en contradicción con la autoridad. Y no está en contradicción con el respeto. ¿Cierto? En nuestras culturas latinas, siempre el respeto tiene que ser con la cosa rimbombante arriba, o bajo presión o bajo fuerza. Pero nunca fue así. Versículo 3. No traten a la Grey como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sirvan de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Si alguien es llamado como pastor, internamente lo sabe. Yo siempre me rechacé eso. Pero Dios me llamó. Y en un momento, cuando Dios me llamó, ya dije, ya, bueno, ya, tomé esta decisión. Bueno, la tomé, o sea, voy a confiar en Dios. Nunca me amargaron del ministerio. Yo he conocido pastores amargados, no. Sé que es difícil, hay tiempo de harto enojo, de tristeza también. Pero siempre está esa chispa del Señor que te da ánimo, te da fuerza. Y a mí, en realidad, con la Viviana, el Señor siempre nos, como en momentos más difíciles, de repente Dios nos bendecía con cosas increíbles. Entonces digo, wow, oh, gracias Señor. Es demasiado a este pobre pecador. Pero bienvenido. Bienvenidos. Entonces dice, también ustedes los jóvenes. Aquí hablaba con este amigo acerca de los jóvenes, no respetan nada. Pero ningún joven va a respetar nada si no conoce a Cristo. Si lo que han enseñado en los colegios, si los papás le han enseñado a no respetar, a no dar el asiento. El otro día en el metro nos dimos cuenta, una abuelita, los que damos el asiento somos siempre personas de madera. Y había una niña ahí. Los papás le dicen eso. Si el papá le dijera, da el asiento, lo haría. Respeta a tu profesor, respetarían al profesor. Pero los papás que le dicen, ¿qué te dijo el profesor? Yo voy a ir a ver a ese tal por cual. ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente le quita la autoridad. Entonces nosotros no podemos exigirle a una sociedad que ha sido enseñada a no respetar, a ser el centro, a exigir. Los jóvenes ahora exigen. Muchos jóvenes de antes tempranamente trabajaban por ayudar a su familia. Trabajaban, de verdad, te lo digo. Entonces, pero dentro de la iglesia debiera ser así. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos. No vaya a hacer que a donde vaya ustedes me estén haciendo así, mostrando respeto extremo. Muestren respeto ante los ancianos. Y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. ¿Saben qué? Como creyentes debemos alegrarnos de que a las personas les vaya bien. No puede haber ningún tipo de acepción de personas. Lo uno al otro tenemos que respetarnos, tenemos que aceptarnos con nuestras opiniones diferentes. Si esto no se trata de que todos pensemos igual en todo. Ahora, si alguien es cristiano y me dice que está a favor del aborto, yo dudaría que es cristiano, porque yo no creo que un cristiano va a estar a favor del asesinato de un niño. Pero al final es su decisión. Yo no voy a obligar a alguien que es cristiano y que me dice que está a favor del aborto, yo no lo voy a obligar a que crea en algo así, porque no vale que tú lo obligues, lo amenaces. La persona tiene que creerlo. Nunca han pensado que no tiene ninguna relevancia ni ninguna influencia si tú haces las cosas por miedo, porque te obligan o por el qué dirán. Te digo algo, si tú haces cosas por eso, olvídate, no hay nada delante del cielo.
porque tu motivación tiene que ser el Señor y su palabra. Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Eso yo lo he visto tanto hoy, tanto, que Dios es fiel en exaltar a su momento a quien debe exaltar. Nunca piensen que Dios no lo va a hacer. Porque cuando nosotros empezamos a tomar todo del mundo, mira, si nosotros estamos todo el tiempo viendo lo que sale del mundo, y cuando digo del mundo no estoy diciendo que fiesta y cosas de todo tipo, filosofía, ideología, religiosidad, lo que sea, pero ¿qué es del mundo? Tú no vas a tener claro el concepto de Dios y te vas a enredar y vas a sufrir más y te vas a frustrar más. Porque te digo algo, el mundo nunca va a funcionar de acuerdo al plan de Dios, porque el mundo está en contra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que en algún lugar existe el trabajo maravilloso? Y no existe, en ninguno. No existe ningún trabajo así. Yo recuerdo que un joven una vez me decía que donde él trabajaba estaba el demonio. Y trabajaba con la esposa. No, ese es un no, me decía, pero es un chiste malo. No hay como trabajar con la esposa, ¿no? No está bueno trabajar con la esposa, es como la esposa dice, no trabajaría con mi marido. Ya, pero él me decía esto, ¿dónde me decía, voy a buscar un trabajo diferente, pero yo te puedo asegurar que el otro trabajo también estaba el demonio. En algunos hay más, mira, Felipe dice, sí, también en el otro también estaba el demonio. Y todos nosotros así. El otro día alguien estaba diciendo que tenía que ir a trabajar con alguien y que estuvo bien, porque también era como el demonio. Pero alguna vez hay más de un demonio. ¿Te imagináis que Dios que tu día voy a trabajar a un lugar mejor y en vez de encontrarte con un demonio te encontré que todos son demonios? La otra vez también alguien me dijo, cuando estábamos en otro local, me dijo, no, es que en el trabajo, algo así como, ahí está el diablo. Y yo le dije, pero ¿y eran familiares, sí, con los que trabajaba? Entonces, no era. Después me dijo que eran familiares, no, pero que son familiares míos. Y dije, pero que en todos lados está el demonio. No me acuerdo lo que le dije, pero algo le dije, no me acuerdo. Pero los trabajos son así, son duros, son más duros que. Yo hace 8 años que no trabajo, ahora es más duro. Yo trabajo puro demonio. Ahora es más duro. ¿Y sabes por qué es más duro? Porque los que somos más antiguos, en la sociedad, ya sea por la influencia de la educación católica, que les voy a decir algo, no era mala en torno a la educación. Te enseñaban desde chico el bien y el mal, el respeto, que Dios te va a castigar, que hacer obras buenas, entonces no era tan mala. Pero desde que sacaron toda la educación, ve cómo es ahora la cosa. Entonces ahora es más difícil porque la gente en los trabajos no le interesa a nadie más que ellos. Pueden mentir, pueden engañar, pueden robar, pueden culpar a otra persona así, pero sin siquiera que se le mueva, sin siquiera así, pero sin asco. Pueden destruir la vida de alguien sin asco, amargar a una persona sin asco. Pero antes las personas tenían el concepto todavía del bien y del mal. El solo hecho que te pegara un reglazo el profesor, tú no te ibas diciendo, me lo pegó por ser bueno, ¿cierto? Pues uno decía, si uno se porta mal, le dan los reglazos, eso es lo que decía uno. Pero uno llegaba y como era un niño inocente, pero mentiroso, decía, el profesor me tiene mal. La típica, alguna vez es verdad. Alguna vez era verdad, pero la mayoría de las veces no era verdad. Y esa vez de los timbres fue como que con otros compañeritos nos poníamos el pie así y nos fuimos tocando timbre de los vecinos, de la casa. Juegos simples, el otro día nos llamaron, nos dijeron, a los 4 nos habían visto tocando timbre, así que tuvimos que poner las manos así. Después uno pasaba por donde estaba el timbre, no, con el dolor de las manos. Sí, ¿se dan cuenta que las cosas no son tan complicadas cuando las vemos al punto de ahí? ¿Por qué la justicia tiene que ser dura? Porque si no es dura, no existe. ¿Quiénes pierden más? ¿Quiénes pierden más? En una cultura donde no se está el concepto de castigo. Pierden más la gente que es trabajadora, la gente como nosotros. Ellos pierden más. Porque los que hacen las maldades no pierden nada.
Entonces uno va entendiendo, wow, Dios, es genial lo que la Biblia enseña. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Descarguen en Él todas sus angustias porque Él tiene cuidado de ustedes. Hoy descansemos en Él. Oremos en la noche, oremos en la mañana, oremos cuando estemos angustiados. Les digo una cosa, cuando tengan situaciones difíciles, no busquen aclarar cosas. No hay cosa más errónea que aclarar cosas. Porque vaya a aclarar algo con alguien y de repente esa persona se le va a meter a otra persona y después va a ser un desastre que no lo va a arreglar nadie. Nadie. Yo recién pastor traté de estar como especie de juez. Cuando recuerda cuando Jesús dijo, oye hombre, ¿quién me puso por juez y partidor? ¿Se acuerdan de una situación? Pero uno cree que la va a hacer mejor. Olvídate. Además que uno ni siquiera tiene idea de las cosas. ¿Quién conoce la mente de la persona? De las personas. ¿Conoce a Dios? Uno no las conoce, uno ni siquiera sabe. El otro día vi un programa de una asesina que había matado como 20, Maggie la envenenadora, Nani la envenenadora. Y la foto, la venenosa, y la foto era una dulce ancianita, de verdad, una dulce ancianita. Mató marido, mató hijo, mató nieto. Esposo, mató a la mamá, a la suegra. Y era muy querida en la iglesia también porque iba a la iglesia y todo. Y si tú lees la foto, uno como nosotros, como yo y el Pato, diríamos, es la suegra perfecta. Y después, oye, no sabemos, pero Dios nos perdona. Pero Dios tiene una relación con nosotros por la gracia. O sea, Dios tiene gracia con nosotros. Nunca dejen que el diablo lo haga sentirse tan mal, porque todos son malos, todos somos malos. El único que no pecó fue Jesucristo. Pedro traicionó 3 veces, traicionó al Señor. Entonces también está eso. Reconocemos nuestra realidad, pero a la vez pedimos socorro porque somos carne. Pero hay una cosa para la restauración, amigos. Verdadero arrepentimiento. Me arrepiento, Señor. Me arrepiento. Porque si me arrepiento, bueno, a la próxima de nuevo me arrepiento. No, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Si no hay verdadero arrepentimiento, no hay restauración. Pero Dios restaura vidas de personas. Eso es así. Sean prudentes y manténganse atentos porque su enemigo, el diablo, y él anda, su enemigo es el diablo, no es el compañero de trabajo, es el diablo. Y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero ustedes manténganse firmes y háganle frente. Soy un hijo de Dios. No quiero, cuando viene el pensamiento a mi mente, digo, Señor, yo soy tu hijo, y empiezo a recordar versículos. En realidad me conozco 2 pasajes nomás. Y los repito y se va. Me afirmo en eso. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. ¿Saben ustedes todos los cristianos que están muriendo en el mundo musulmán? Hay cristianos como nosotros que están muriendo con sus niños, con su esposo, pastores que están siendo muertos en Haití. Un matrimonio joven no tenía ni siquiera 30 años, asesinados, y algunos asesinados de las formas más terribles. Mira cómo estamos nosotros. Mira cómo estamos nosotros. Incluso veamos cómo estamos en todas nuestras casas. Nosotros, si ustedes piensan en algo, nosotros somos bendecidos. ¿A algunos de nosotros les falta algo en realidad? No nos falta. Pero hay cristianos, han visto ustedes algunas iglesias que son de Cuba, de esos lugares, cómo viven ellos, cómo son las iglesias. Entonces nosotros debemos ser agradecidos de Dios. No exigentes, tenemos que ser agradecidos porque sabemos que aparte de la iglesia local que somos nosotros, todos los que creemos en Cristo estamos siendo bendecidos. Y todos los que tienen valor. ¿Vieron la gimnasta brasileña que el lenguaje de señas predicó? Sí. Y uno católico, un tenista, mascó una cruz, se puso una cruz acá. ¿Eso es valor? ¿Cuánto? Djokovic. Eso es valor. Porque ellos prohíben hacer eso. Pero ustedes vieron lo que hicieron. Pero prohíben que la gente predique. Dios está levantando gente con valor. En el mundo del arte, en todos lados.
algo está poniendo un espíritu nuevo de una forma diferente a las estructuras que hubieron, porque las estructuras que han existido son estructuras que tienen una fecha de inicio, desarrollo y caducación. Porque lamentablemente se corrompe cuando hay dinero, poder y todo ese tipo de cosas. Pero Dios es Dios, pues Él usa a quien quiere. Si Dios, usted cree que en el cielo dice, oye, si usted va a la iglesia evangélica, usted va a esta iglesia. ¿En qué parte dice eso? Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará. Eso significa que nos hará madurar. Afirmará, eso significa que aunque la cosa sea difícil, yo me mantengo en mi fe. Me mantengo en mi fe. Nadie me mueve de eso. Que el mundo se esté derrumbando a mi lado, yo me mantengo en mi fe. Fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Y yo les podría decir, miren, si hacemos esto, no vamos a sufrir de aquí hasta que nos vamos con el Señor, pero eso yo no lo puedo decir. Ni siquiera yo mismo sé, porque no sabemos eso. Dios tiene nuestras vidas en sus manos, y el sufrimiento es parte de la vida. Es parte de la vida, pero no estamos solos en el sufrimiento, de ninguna manera. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y acá Pedro termina su primera carta hablando de quienes lo ayudan. Dicen, le he escrito brevemente por medio de Silvano. O sea, Pedro estaba él dictando y Silvano estaba escribiendo. ¿Se dan cuenta que tampoco nunca es una obra de alguien solo? Los pastores que usa Dios, Adrian Rogers, Charles Stanley, siempre hay gente detrás, gente anónima. Wow, y si en el cielo la gente anónima recibe las mayores recompensas, y Adrián, tú sé, estuviste ahí, pero ellos se la jugaron más. Uno no sabe. Dios es fiel, por eso que es bueno servir a Dios. Y además que un servicio que no es reconocido, wow, tiene mucho valor. ¿Por qué no es reconocido? Nosotros vemos hasta en el cristianismo el deseo de repente que uno llega a dar pena a ver cómo los cristianos pareciera que todo significa mostrarse en una foto, mostrar cosas. Eso no es correcto. Yo sé que ahí hay un problema ahí. Hay un problema, porque esto no se trata de nosotros, ni de un ministerio, ni de Santiago Majanaí, ni de ningún ministerio. Se trata de Jesucristo. Les he escrito brevemente por medio de Silvano, a quien considero un hermano fiel, para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios, que es esta. Ya estamos en esta gracia. Mira, la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Algunos dicen que Pedro está hablando en forma como simbólica, que es Roma. ¿Saben ustedes cómo era Roma? Tan pecaminoso como el mundo que tenemos hoy en día. Pero él seguía predicando ese mundo. Y él dice, estoy en Babilonia, pero hay una iglesia en Babilonia. Así era un mundo pagano. Era un mundo pagano, las personas eran... Hoy, y si nosotros ahora decimos, nosotros no realizamos de cosas, en esa época leían el libro romano, todo era a la vista. No había cosas para mayores y menores. Todos participaban de todo. Y yo te digo, cuando digo de todo. Pero la iglesia está ahí. Y no raja tanto vestiduras por el pecado. Mira, yo les quiero decir, no raja tantas vestiduras por el pecado de la gente que no es cristiana. Porque si nosotros rasgamos vestiduras por la gente que no es cristiana, pero ellos están haciendo lo que son, pues. Ellos están haciendo lo que son si no son cristianos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio, el amarnos los unos a los otros, el orar por todos los ministerios que Dios usa. Nosotros somos los que tenemos que cuidarnos más, porque el que está en el mundo está en el pecado. Cuando uno está en el pecado, está en el pecado. ¿Cómo? ¿Tú crees que antes de ser cristiano tú le ibas a hacer caso cuando hablaba el cura Boom, por ejemplo? Gracias, Señor. Oye, la luz yo ya. El último versículo. La iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos. Lo mismo que mi hijo Marco. Marco era un ayudante de él. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Que la paz sea con todos ustedes los que están en Cristo. Amén. Si se dan cuenta, Pedro que escribe esta carta en medio del sufrimiento de los cristianos, están siendo quemados, están siendo perseguidos, los que tenían mejor situación económica le están quitando todo lo que tienen.
todo lo que tienen y lo están echando a las cárceles y lo están matando. Pero si ustedes se dan cuenta de esta carta te da ánimo. Te da ánimo, te da fuerza, te fortalece, te da gozo. ¿Saben que hay un gozo en servir a Dios? Hay un gozo, realmente hay un gozo. Porque Dios te da de su espíritu, te da esa fuerza. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar en este tiempo. Porque si nosotros nos envolvemos en todas las problemáticas del mundo, que va a seguir igual y que no la va a arreglar ningún hombre, porque esto va derecho a una caída libre, si nosotros nos envolvemos en eso, nos vamos a amargar, nos vamos a enojar, vamos a estar peleando por política, vamos a estar peleando por cualquier cosa. Pero lo que tenemos que hacer es caminar en Cristo, predicar el Evangelio, y no se preocupen si la gente se convierte o no se convierta, pero darle la esperanza a alguien. El otro día veía ahí cuando estaban repartiendo una Metal Biblia que se le había regalado a una persona que estaba con una situación muy extrema y estaba recibiendo su Metal Biblia, y era una persona grande. Y yo decía, eso es esperanza, de verdad que es esperanza. Las tarjetas que tenemos es esperanza. Uno piensa, ¿por qué nosotros pensamos que Dios no va a actuar ahora si actuó con todos nosotros? ¿Acaso nosotros éramos alguien para el común de la gente fácil? Que alguien nos veía, no, si en un tiempo más va a ser cristiano. Yo sé que algunos me van a decir, pero yo era un pan de Dios. Peor todavía, más difícil. No sabemos lo que esconde un pan de Dios. Los pan de Dios en Estados Unidos de repente entran a un colegio y ametrallan a cuánto se le... Dicen, no, si era tranquilito, estaba ahí nomás. Y un día llegó y ametralló a todos. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Mira, somos pocos, tenemos un WhatsApp, oramos los unos por los otros. Debemos ayudarnos también cuando haya necesidad. Debemos estar en esto, amigos, debemos estar en esto. No es religión, no se trata de una estructura jerárquica, se trata de una relación personal con Cristo, porque Cristo quiere bendecir su vida. Pero para eso tenemos que caminar en obediencia. Porque si no caminamos en obediencia, lo que estamos haciendo, estamos diciendo, Señor, lo hago a mi manera. Como decía Frank Sinatra, my way, a mi manera. Pero Él no llegó a ninguna parte a su manera. Y ningún cristiano tampoco. Padre, gracias por tu amor y misericordia, amén, Señor. Bendice. El tema, Señor, es fuerte en cierto aspecto, pero te damos gracias, Señor, porque estamos contentos, Señor. Estamos contentos de ser parte de esta congregación, Señor. Estamos contentos de lo que tú quieres hacer y también estamos con fe y esperando a lo que viene en el futuro, Señor. Ninguna cosa es de un día para otro, Señor, pero si somos fieles en lo poco, a su tiempo veremos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.